Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hechos 13:1. Me da gusto verlos, hermanos, a muchos que estuvieron un poco malitos de salud y ya se recuperaron. Qué bueno, gracias a Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor así, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Oramos. Padre, he estado esperando toda la semana este momento. He estado orando toda la semana por este momento. He estado escudriñando tu palabra toda la semana para este momento, leyendo para este momento. No permitas, Señor, que mi carne estorbe lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres hablar a tus hijos, Señor. Permite que tu palabra sea predicada con sabiduría, con autoridad, con denuedo, no por beneficio mío, Señor, sino por beneficio de tu iglesia que está aquí reunida, y no para hacer un nombre grande, sino para dar la gloria a tu nombre y a ti que eres el único que la merece, Señor. Por favor, te ruego que tu Espíritu Santo esté en todo lo que hablemos y en todo lo que enseñemos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo están, hermanos, en esta semana de Acción de Gracias? ¿Ya listos para el jueves? ¿No? Ya están los pavos ahí congelados, el venado, el pollo, no sé, el jamón. Es bonito estos feriados, hermano, para pasarla con los niños un rato, no están en la escuela y puede uno estar ahí en casa con la familia. No sé si me movieron el audio, pero sentí como que me quedé sordo. No sé si hace falta acá un poquito de monitor tal vez. Bueno, hermanos, el tema del día de hoy se titula El primer viaje misionero de Pablo. Ese es nuestro tema el día de hoy. De aquí en adelante, hermanos, el libro de los Hechos da un giro. Vamos a ver un giro en el libro de los Hechos. Ese giro se debe, hermanos, a que los primeros 12 capítulos del libro se centraron más en Pedro, el apóstol Pedro. Pero de aquí en adelante, hermanos, del capítulo 13 hasta el 28 del libro de los Hechos, me dicen así, yo digo, ok. Aunque me dejaron sordo ahorita, ¿no? Pero todo está bien. No, es un trabajo arduo que hacen los hermanos en el sonido y a veces el sonido es impredecible. En vivo todo puede pasar. Entonces, hermanos, les decía que ahora vamos a estar hablando mucho de Pablo. Desde capítulo 13 hasta el capítulo 28 que termina el libro, vamos a estar hablando de eso. Y estos dos capítulos siguientes, hermanos, el 13 y el 14, trata sobre el primer viaje misionero de Pablo. Así que, aunque hoy vamos a ver todo el capítulo 13 con la ayuda de Dios, son varios versos, pero lo vamos a ver hoy. En realidad, el primer viaje misionero de Pablo no termina porque continúa en el capítulo 14
Y luego, hermanos, en el capítulo 15 ya vemos el concilio en Jerusalén. El primer viaje misionero, hermanos, se inicia desde la primera iglesia gentil que nació en la historia del cristianismo, que fue la iglesia de Antioquía. Si usted se recuerda, vimos ese tema que se tituló así, la primera iglesia misionera, donde los apóstoles mandaron a Bernabé para supervisar qué era lo que estaba sucediendo allá. Y luego él fue a llamar a Pablo, a Tarso, donde Pablo estaba, y Pablo fue el primer pastor de esta iglesia que se fundó en Antioquía. Una iglesia muy influyente, hermanos, muy, muy poderosa en los primeros siglos. De hecho, fue en Antioquía donde los hermanos, por ser tan buenos cristianos, se nos llamó cristianos por primera vez. Era una iglesia, hermano, viva, era una iglesia activa, una iglesia que oraba, una iglesia que evangelizaba, una iglesia que crecía. Era una de esas iglesias como que da gusto ir a la reunión. Espero que seamos así. Espero que seamos así, ¿no? Porque hay de iglesias a iglesias, ¿no? Y esta iglesia, la iglesia de Antioquía, era una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios y con buenos maestros. O sea, ¿quién no va a querer ir a una iglesia así, hermano? Había profetas, había maestros, como leímos ahora en el verso 1. Pablo era un tremendo expositor de las Escrituras. Bernabé, hermano, era un hombre, precisamente su nombre significa hijo de consolación. El perfil de Bernabé era un hombre amoroso, ese era su perfil, tierno con los hermanos. Cuando tú estabas con Bernabé, tú te sentías como que estabas con un padre biológico, ¿no? Con un ser que te abrazaba, te hacía sentir amado, bienvenido. ¿Se acuerda que él fue el que el Señor usó para que a Pablo lo aceptaran en la iglesia? Porque Pablo al principio fue rechazado, vimos eso cuando vimos la conversión de Pablo. Y Bernabé fue ese intercesor, él trajo a Pablo y dijo, hermanos, tranquilos, sí se convirtió, de hecho ya estuvo predicando, y él hizo que aceptaran a Pablo. Y había otros tres aquí que menciona, otros tres líderes, un tal Simón, del que vamos a hablar un poco, Lucio y Manaén. Entonces, esta era una iglesia, hermano, viva, activa. Hermanos, ¿sabe qué? Les ruego que oremos, hermanos, para que seamos una iglesia así. No una iglesia muerta, apagada, que en lugar de estar creciendo, la gente se está yendo al mundo y la gente, hermano, ya no tiene esa fuerza, ese interés de venir. Aunque siempre va a haber, por muy viva que sea una iglesia, siempre hay gente que pues está en la iglesia y ellos no son cristianos, no son buenos cristianos, aparecen de vez en cuando por la iglesia. Pero que en general, la mayoría, hermanos, nos gocemos de poder venir. Que estemos expectantes toda la semana diciendo, el domingo es el día del Señor. Y aunque empiece el mundial, yo voy a ir a la iglesia. En serio. Porque, hermano, no, si yo sé lo que digo. Hermano, nada puede ser una prioridad más grande en nuestro corazón que Dios. Nada, hermano. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted pone su corazón en algo del mundo, en algunas cosas del mundo, y esas cosas del mundo no te salen bien, tu corazón se rompe. Por ejemplo, ya que toqué este tema del mundial, a lo mejor su país calificó y usted está esperando ya el martes a las 9, mexicanos y mexicanas, y usted le pone el corazón, ahora sí es el nuestro, y le pone el corazón y le pone el corazón, y su equipo pierde los 3 partidos y queda eliminado en la primera fase. ¿Cómo va a quedar su corazón? Roto, dañado, frustrado. ¿Ok? Nunca le ponga el corazón, hermano, a las cosas del mundo. Pongámosle el corazón, hermano, a Dios. Porque Dios es inmutable, Él nunca cambia, Él es fiel, Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a dejar el corazón roto. Cerramos paréntesis. Volvemos a la palabra. Era una iglesia de influencia, una iglesia de liderazgo. Daba gusto ser miembro de esa iglesia, la iglesia de Antioquía. Y es ahí, hermanos, en la iglesia de Antioquía, donde se inició el movimiento misionero. Pablo tuvo 3 viajes misioneros y fue aquí, fue esta iglesia la que dijo, ok, ya descubrimos que se puede ser gentil y cristiano, alcancemos al mundo. Llevemos el evangelio a todas partes. Y así fue como nació el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a ver 4 puntos, hermano. Pónganme la lámina que sigue, hermanos. Punto número 1,
Una iglesia misionera, Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Punto número 2, los misioneros predican en Chipre, Hechos 13, del 4 al 12. El primer sermón completo de Pablo, Hechos 13, del 13 al 41. Ese va a ser una sección larga. Y 4, los gentiles reciben el evangelio y los judíos lo rechazan. Hechos 13, 42 al 52. Vamos a ver el primer punto, hermanos. Una iglesia misionera. ¿Abra su Biblia ahí conmigo? Quiero ver, hermanos, que es algo que casi nunca hago. ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, muéstrame su Biblia. Vamos a ver a los de la alabanza, bien, porque tienen mala fama. Los hermanos, ¿dónde están los hermanos? ¿Su Biblia? Aquí están los otros de la otra alabanza. A ver. Where's your Bible, guys? I need to see your Bible. Es bien importante, hermanos, que usted traiga su Biblia y lea conmigo y me vaya siguiendo ahí, porque pues venimos a la iglesia, hermanos. Amén. Y es importante. No esté en el teléfono a la hora de la predicación o en su iPad, porque eso es distracción. De hecho, no tome notas. Yo le aconsejo algo, no tome notas. Distrae a veces. Ahí están en YouTube las prédicas, usted las puede volver a ver. Concéntrese acá, hermano. Ok. Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo primero que vemos, hermanos, es que la iglesia de Antioquía tenía, dice, dos tipos de ministros, nos menciona aquí por lo menos. Tenía profetas y tenía maestros. Obviamente sabemos que tenía pastores, tenía ancianos, eran iglesias bíblicamente establecidas, diáconos, etcétera, y eran iglesias sanas. Hermano, este tema de los profetas yo lo he explicado muchas veces y no voy a tomarme mucho tiempo para volver a explicar una vez más este tema de los profetas. Pero básicamente, hermanos, en el siglo I los profetas todavía existían porque se estaba poniendo el fundamento de la doctrina del cristianismo y de la iglesia, pero no eran profetas al estilo del Antiguo Testamento. Estos profetas de los que se hablan aquí eran más como predicadores ambulantes que hablaban inspirados por el Señor, y eso fue lo que quedó escrito en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento como escrituras. ¿Ok, hermanos? Tengan mucho cuidado con las personas que el día de hoy se profesan ser profetas, hermano. Huya, revise bien que su cartera la tenga y salga corriendo. Pues salga corriendo y ya se la sacó porque son muy listos. Y número 2, hermanos, los maestros eran más que nada predicadores de la iglesia local. Mientras que los profetas eran enviados. ¿Usted se acuerda cuando la iglesia de Antioquía nació que Jerusalén envió profetas? Y la iglesia de Antioquía envió ofrendas a Jerusalén, hicieron ese intercambio. Bueno, los profetas eran como predicadores ambulantes en ese sentido. Pero los maestros estaban fijos en la iglesia haciendo que los hermanos comprendieran bien la enseñanza. Ese es el trabajo de los maestros. El trabajo de los maestros es agarrar las escrituras, explicársela a la gente para que la gente comprenda las escrituras. Porque aunque las escrituras no son imposibles de comprender, sí hay algunos pasajes, como bien dijo el apóstol Pedro, que son difíciles y que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces son necesarios los maestros, y a los maestros, hermano, de la iglesia hay que honrarlos, hay que bendecirlos, hay que orar por ellos porque pasan mucho tiempo estudiando y preparándose para traernos la palabra. Por ejemplo, hoy día tuvimos una tremenda enseñanza y mientras yo estaba oyendo ahí yo decía: gracias, Señor, por el hermano, bendícelo. Seguramente llegaba corriendo del trabajo para estudiar y no es fácil. Entonces es bien importante, hermano. Se mencionan 5 personas. Primero, Bernabé. Hasta este punto ya Bernabé es alguien conocidísimo por nosotros, porque Hechos nos viene hablando de Bernabé desde el capítulo 4. Judío de Chipre, levita, que era generoso, que vendió una propiedad, trajo todo el dinero a los pies de los apóstoles y ese dinero se usaba para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para los necesitados. La iglesia debe ayudar. Hermano, a mí me parte el corazón, a mí, hermano, casi todas las semanas alguien me escribe: ayúdeme por favor. Tengo necesidad económica. Me mandan fotos a veces y videos desgarradores. Ayer una persona me escribió mandándome fotos de una pierna que le cortaron. Y yo digo: wow, ¿y dónde están los pastores de esos hermanos? Porque nosotros ayudamos a los miembros de la iglesia y tenemos un presupuesto limitado para los pastores que estamos ayudando en Sudamérica, en Centroamérica.
pero no nos alcanza para toda la gente. ¿Ok? Pero hasta este punto Bernabé ya conocemos entonces quién es, hermano. Es un hombre que introduce a Pablo en la iglesia, es un hombre que es alguien que fue el fundador de la iglesia de Antioquía. Y luego aquí se nos menciona otro, Simón, el que dice que se llamaba Níger. Esta palabra Níger habla de que era alguien probablemente de tez oscura, su piel era de tez oscura. Hay quien ha dicho que es probable que haya sido Simón Cireneo. Los eruditos no están de acuerdo en si era Simón Cireneo o no. William Barclay dice en su comentario que hubiera sido bien espectacular que este hombre, que en un momento fue obligado a llevar la cruz de Cristo, ahora estaba en la iglesia voluntariamente, ya no obligado, y era uno de los ministros de la iglesia que servía al Señor en la iglesia. Luego se nos menciona Lucio de Cirene, ¿ok? Algunos dicen que era Lucas, hay gente que dice que no era Lucas, no era el que escribió el Evangelio de Lucas. Y se le menciona también a él. Y este otro hombre, Manaén, que había sido criado, dice, con Herodes el tetrarca. Se dice que este hombre, este ministro, se crió como hijo de crianza de Herodes el Grande, a la par con Herodes Antipas, como si fueran hermanos, pero no eran hermanos, eran hermanos de crianza. No era hijo biológico realmente de Herodes el Grande. Y aprendimos, hermano, en el tema pasado, que la familia de los Herodes eran enemigos del cristianismo. Pero vemos entonces aquí que ya hasta personas que tenían esa influencia de los Herodes estaban convirtiéndose al Evangelio. Y por último menciona a Saulo, que no necesita presentación. Lea las primeras 13 cartas de él en el Nuevo Testamento, ya sabemos quién es Saulo y seguiremos hablando de él. Dice luego, ministrando estos al Señor. La palabra ministrar aquí, hermano, quiere decir que eran reconocidos públicamente como ministros de la iglesia de Antioquía. O sea, no estaban sirviendo así como por encimita, no, eran ministros, oficiales de la iglesia, tenían un cargo público dentro de la iglesia que toda la iglesia lo reconocía y lo honraba y lo respetaba. Así es como se tiene que ver a los ancianos de una iglesia, como establecidos por Dios, como un regalo dado por Dios para que edifique a los miembros del cuerpo de Cristo. Así usted tiene que ver al liderazgo de la iglesia, especialmente cuando la iglesia es sana, bíblica, etcétera. Los miembros de la iglesia, su deber es ver a los ancianos como, wow, estos son un regalo. Dios nos ha dado un regalo en estos hombres para que nos cuiden, nos enseñen, oren por nosotros, nos visiten. Aunque aquí en Estados Unidos a la gente no le gusta que uno lo visite, ¿eh? En serio, hermano. Nosotros una vez pusimos allá una mesa que decía visitación. Y pusimos, pase y anótese si quiere visitas. Y hay gente que yo me acerco, hermano, ¿cuándo vamos a su casa? Yo le aviso. Hace 5 años que, estoy esperando cuando me avisan. Hermano, ¿en serio? En serio, aquí en Estados Unidos la gente está tan afanada, tan ocupada. Si tú le dices, hermano, ¿necesita visitación, oración? Yo le digo luego, porque estamos tan ocupados. Y es cierto. Eso que yo le digo, se lo digo porque por años, hermano, nosotros lo hemos visto. ¿Sabe que la palabra anciano del griego episcopos, obispo, parte del significado es visitar? Parte del significado de esa palabra, supervisar, visitar, son los maestros de la iglesia. ¿Okay? Y aquí quiero decir algo, hermano. Fíjese a quiénes busca el Señor para enviarlos de misioneros. Gente ocupada. El Señor no dijo, estos 5 ya están muy ocupados, veamos a ver cuál de los hermanos es el menos ocupado y mandémoslo a él porque él tiene tiempo. No, Dios siempre anda buscando, hermano, gente ocupada para que le sirva. Así que deje ese pretexto, ay no, yo estoy muy ocupado para servir al Señor. Pues precisamente por eso el Señor te está llamando, porque el Señor ha visto que eres diligente, que eres trabajador. Claro, estamos hablando de las cosas de Dios, porque hay unos que son trabajadorcísimos, hermano, en lo secular. Uy, hermano. Si mañana lunes el jefe los cita a las 5 de la mañana allá en Alabama para darles un buen proyecto, pues al rato a medianoche se van. Pero mire, el discipulado a las 9:30 de la mañana no viene. Y es tarde, 9:30 de la mañana es tardísimo, hermano. ¿Sí o no? Bueno, al menos para los que estamos acostumbrados a madrugar, ¿no? Pero para los que se levantan a la 1 de la tarde, dice, ¿hay discipulado a las 9:30 de la madrugada? ¿Cómo se le ocurre al pastor? Estos eran, hermanos, los líderes que estaban dentro de la iglesia. Y fíjese lo que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. De los 5 que habían ahí, 3 fueron llamados para que salieran de la iglesia. Imagínese, hermano, es fuerte esta decisión del Señor.
Porque Pablo era el pastor y Bernabé su mano derecha. Imagínense que el Señor dijera aquí en Iglesia Cristiana a la Familia: hermanos, me llevo al pastor y a uno de los ancianos principales. Ahí el resto se queda, ahí que los otros cuiden la iglesia. O sea, es fuerte. De hecho, hay gente inmadura que hasta se iría de la iglesia. Gente diría: no, ya el pastor se fue de misionero y se llevó al anciano que predicaba ahí junto con él. Entonces, lo vemos así por encimita como si fuera algo sencillo, pero no, fue una decisión muy fuerte, hermanos. Dice: les impusieron las manos y los despidieron. Se oró, se ayunó, se les impuso las manos a Pablo y a Bernabé públicamente en la iglesia. O sea, podemos pensar ahí que Simón y Lucio y Manaén, que eran los otros 3 ministros ancianos, vinieron públicamente, dijeron: hermanos, el pastor Pablo y aquí el anciano Bernabé se van y tenemos que despedirlos como es. No es que la imposición de manos nos dé el ministerio, la imposición de manos no nos da ministerio, pero lo confirma, hay una confirmación pública, porque el único, hermanos, que puede llamar al ministerio es Dios. La iglesia lo único que hace es confirmar públicamente y ordenar a los ministros. Y es importante, hermano, que conozcamos este orden, hermano. En la iglesia de los Hechos, hermano, en los tiempos primitivos, nunca alguien dijo: yo quiero ser pastor, y se fue de la iglesia y puso su iglesia. Nunca jamás sucede eso en el libro de los Hechos. Siempre en la iglesia de los Hechos, cuando alguien tenía llamado a pastor, una iglesia y un grupo de pastores le imponían las manos y lo enviaban a pastorear. Las iglesias que tienen sana doctrina, en una iglesia de sana doctrina no puede suceder eso. De que alguien diga: no, pues ya tengo aquí muchos años, soy un tremendo predicador, y empiece a comportarse como indiferente, como esquivo, y que diga un día: no, ¿saben qué? Ya me voy, el que se quiere ir conmigo me voy. Y el pastor ya sabe, los ancianos ya saben. No, ellos no saben. No, así no se hace. ¿Estamos de acuerdo? Nunca, hermanos, en la iglesia de los Hechos alguien se fue y puso su iglesia. Siempre era la iglesia, lo ordenaba, le imponía manos, los pastores que ya estaban en la iglesia le imponían manos y lo enviaban para poder plantar una iglesia. Así que cuidemos siempre la salud de la iglesia, hermanos. Siempre cuidemos la salud de la iglesia y el bienestar de nuestras familias. Es importante notar que ¿de quién fue la decisión de enviar a estos hombres? Del Espíritu Santo. Dice que fue el Espíritu Santo el que habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. No fue decisión de la iglesia. La iglesia no puede hacer lo que la iglesia quiera. Nosotros somos guiados por la palabra del Señor, por la voluntad del Señor. Punto 2. Los misioneros predican en Chipre. Punto 2. Los misioneros predican en Chipre. Lea conmigo ahí Hechos 13, del 4 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Le salió aquí lo pentecostal, ¿verdad, Pablo? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Lo primero que vemos, hermanos, es de que después que el Señor, el Espíritu Santo habla, escoge a Pablo, escoge a Bernabé para esta misión, les impone las manos y los envían, ellos salen, hermano, inmediatamente. Y se van a este lugar que se llama Seleucia, que era el puerto de Antioquía donde ellos estaban. Ellos estaban en Antioquía, se van al puerto de Antioquía y navegan a Chipre. Y si usted se recuerda, Chipre, hermanos, era la nación o el lugar de procedencia de Bernabé. Entonces Bernabé tenía el privilegio de que el Espíritu Santo lo estaba mandando a predicarle a sus paisanos,
a su gente. Me imagino que esto produjo mucho gozo para Bernabé. Chipre, dice la historia, que era una provincia, hermano, famosa por sus minas. A veces se le daba el nombre, dicen, de Macaria, que significa un lugar de felicidad. Porque el clima era ideal, la economía estaba buena, y entonces, hermano, se encontraba como lo necesario para poder ser feliz. Y ahí fue donde se llevó, hermanos, el evangelio. Fue el primer lugar en donde en el primer viaje misionero de Pablo se llevó el evangelio. Chipre, la tierra de Bernabé, que era uno de los misioneros en esta obra. Dice, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús. Se dice que Chipre, hermano, eran muy supersticiosos. Estaban siempre como consultando a exorcistas, consultando a divinos, consultando magos, y de hecho la gente pudiente tenía hasta su propio adivino personal, su propio brujo, por decir así. Eran como los latinos que no son cristianos, ¿no? Los latinos que no son cristianos, no usted conoce gente así, pero creen en todo eso. Apenas les pasa un problema y corren a que el adivino me diga cómo me va a ir. O que me pegue con unas varas de ruda, o me unte un huevo, dicen allá en mi país, o que me lea las cartas, o que me lea la mano. Más o menos así eran estos chipriotas, ¿no? Muy supersticiosos, muy dados a la idolatría. Había un culto también allá a la diosa Diana, a la diosa Venus, que era la diosa del amor. ¿Okay? Este es el contexto, hermano, histórico en el que van entonces los misioneros a llevar el evangelio. Y aquí nos menciona un hombre, y sobre este hombre, hermano, gira toda la misión de Chipre. No el mago, sino para quién trabajaba el mago. El mago, hermanos, era el exorcista o adivino o mago de cabecera de Sergio Paulo, que dice que era el procónsul de ese lugar, algo así como el gobernador de Chipre, un hombre del gobierno. Y en este hombre, hermano, que era un hombre importante en Chipre, nació el deseo de oír el evangelio. Él quería oír el evangelio y mandó llamar a Bernabé y a Saulo, que todavía se le llama Saulo aquí, porque él quiere oír la palabra de Dios, él quiere escuchar el evangelio. Pero como el mago sabe que si este hombre se convierte, entonces lo más probable es que va a prescindir de sus servicios astrológicos, entonces este hombre estorba, este mago se pone a estorbar esta obra de la misión. Es como un estorbo del diablo, por eso es que Pablo lo llama hijo del diablo. No es que Pablo en ese momento tenía mala teología, no, sino que Pablo lo que estaba viendo era espiritualmente la oposición satánica, la oposición del infierno, influenciando a este hombre, a este mago, para evitar que esta alma se salvara, para evitar que esta persona, hermanos, se convirtiera y prescindiera entonces de su servicio, se quedara desempleado. Dice, mire, entonces dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos, es decir, en este mago, y le dijo, lleno de todo engaño y de maldad, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hasta este punto, hermanos, en Hechos, este es el segundo mago del que hablamos. ¿Se acuerda cuál fue el otro? El otro mago fue Simón, ¿no? Simón el mago, allá en Samaria, que se hacía pasar por un grande, Hechos 8:9, y que se hizo pasar por cristiano, de hecho, y quería comprar el don del Espíritu Santo. Los misioneros tenían una misión, predicar. Este mago, falso profeta, tenía una misión, estorbar la predicación. Los misioneros querían que las almas se convirtieran. Este mago, falso profeta, tenía la misión él de que no se convirtiera Sergio Paulo, porque en ese momento que se convirtiera ya no iba a poder trabajar para él. Y por eso es que Pablo lo llama entonces hijo del diablo. Está diciendo que hay una influencia satánica detrás de él para estorbar el evangelio. Hermanos, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, No ignoremos las maquinaciones del diablo. Cuando estamos, hermanos, nosotros en una misión espiritual, la que sea, siempre va a haber oposición de parte del enemigo. Hay gente que cree que porque nosotros no hacemos guerra espiritual y todo eso, no creemos en el diablo. Nosotros, el diablo es bíblico, ahora sí, digamos eso, ¿no? El diablo está en la Biblia. Y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Estamos en contra de esa falsa guerra espiritual antibíblica que mucha gente hace. Pero la guerra espiritual es bíblica, hecha bíblicamente, de una forma correcta, conforme a las Escrituras, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra, y resistiendo al diablo, él huirá de nosotros. Entonces no demos, hermano, a veces por sentado de que, nosotros no somos como esa gente ignorante que ve al diablo por todos lados y nos vayamos al otro extremo que no lo vemos en ningún lado.
porque ahí está el diablo haciendo una obra también de estorbo al evangelio. Le dice Pablo, en la mano del Señor será contra ti y serás ciego y no verás por un tiempo. Fíjese la misericordia de Dios. Dios es soberano y lo pudo haber dejado ciego para siempre, ¿sí o no? Para siempre, pues, ¿qué? ¿Te estás oponiendo al evangelio? Te dejo ciego para siempre. El Señor dice, no, por un tiempo. ¿Y sabe qué es eso? Es la oportunidad para este mago de que el día, cuando pase el tiempo señalado por Dios y él reciba la vista, él diga, esto es lo que me dijo Pablo, que yo iba a recuperar la vista una vez más y se postrara y adorara a Cristo. Y viniera también él a la salvación. No solamente el alma de Sergio Paulo entonces iba a salvar, sino que también se le estaba extendiendo una misericordia a este falso profeta para que él también se salvara. Fíjese que su nombre, curiosamente, Bar Jesús, significa hijo de salvación. A veces los falsos maestros, hermano, pueden tener nombres bien sugestivos, como insinuando que son ministros de Dios, porque el diablo se disfraza ¿cómo? Como ángel de luz. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas, hermano, porque son sutiles, hasta pueden decir que están hablando en el nombre de Dios. Si este hombre se llamaba hijo de salvación, cualquiera diría, no, pues con este mago ya la tenemos hecha, es hijo de salvación. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Oponiéndose a la salvación. Hay muchos maestros, hermano, que no predican el evangelio, que predican sus propias ideas, sus propios conceptos. Y tú dices, ay, qué bonito habla. Son enemigos de la cruz de Cristo en muchos de los casos, porque no están predicando el evangelio. Vamos a ver la última parte, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había acontecido, es decir, cuando Pablo le dice a este hombre que sería ciego temporalmente, maravillado de la doctrina del Señor, dice que creyó. Victoria total en Chipre. El primer viaje misionero de Pablo empezó, hermano, con una victoria aplastante. El hombre más importante de Chipre se convirtió al Señor. Y el que quiso oponerse a la salvación fue derrotado, fue destruido su intento por, hermano, frustrar la salvación de este hombre. Una victoria, hermanos, total, una misión cumplida en Chipre. Vamos a ver ahora, hermanos, una parte que es un poco larga y es la que nos va a ocupar un poco más de lectura, aunque el análisis va a ser igual breve. Pero vamos a ver el punto 3, el primer sermón completo de Pablo. Respire hondo, trague saliva porque esto es largo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, Hechos 13, 13 al 41. Hechos 13, 13 al 41. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno a quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo,
las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Wow. Sorry, hermanos, para aquellos que los obligué a leer algo tan grande. Dicen, en mi vida he leído algo tan grande y el pastor se le ocurre. Sorry. Pero ¿por qué es tan grande? Porque es todo un sermón. Es todo un sermón. De hecho, es el primer sermón completo que se registra de Pablo. Si usted se vuelve hasta la conversión de Pablo, no va a encontrar más que Pablo predicaba. Era el pastor de Antioquía, obviamente, era predicador. Tenía experiencia predicando. No es que es la primera vez que predica, sino que es la primera vez que se registra en el libro de Hechos un sermón completo del apóstol Pablo. Pero él tenía ya experiencia predicando. Entonces, lo que leímos fue todo un sermón completito. Tiene su introducción, tiene su cuerpo, tiene su desarrollo, tiene su clímax. Por eso es que es un pasaje largo. Y cuando se compara con el primer sermón de Pedro, se parecen mucho. El primer sermón que da Pedro tras la venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Por eso no lo vamos a analizar a fondo, porque ya lo hicimos. Los elementos que Pablo quiere destacar acerca del Evangelio, ya Pedro los destacó acerca del Evangelio cuando él le predicó a los judíos y se convirtieron 3,000 personas, se convirtieron después 5,000 personas. Pero aquí vamos a ver unas cosas importantes, hermano. En primer lugar, a partir de aquí en adelante, Pablo no se llama más Saulo. Pablo se llama Pablo. Desde antes de este pasaje, todo el tiempo, el Espíritu Santo se ha referido a Pablo como Saulo. El primer detalle que quiero que tomemos en cuenta aquí es que de aquí en adelante, ese Saulo quedó atrás. Y Pablo adopta ya su nombre gentil. Ya, de hecho, hasta para firmar sus cartas, sus epístolas. Yo, el apóstol Pablo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. No se vuelve más a llamar Saulo, que ese era el nombre no hebreo, no Shaul, que él tenía de la tribu de Benjamín, etc. Entonces, eso es lo primero. Hay quien dice, hermano, que probablemente esta conversión de Sergio Paulo, que otra forma de Paulo es Pablo, en Chipre, fue lo que detonó la decisión final de Pablo. Pablo dice, yo tengo claro, el Señor me llamó a ser apóstol a los gentiles y ahora se ha convertido alguien que se llama Pablo. Entonces, como que de aquí en adelante él decide adoptar ya su nombre gentil ya para dedicarse a predicar a los gentiles, y de aquí en adelante se le llama al apóstol entonces, hermanos, Pablo. Segundo detalle, antes de esto siempre el Espíritu Santo ha venido diciendo Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé primero. De aquí en adelante cambian las cosas, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Por eso este viaje se llama el primer viaje misionero de Pablo. Y realmente Pablo no iba solo, ¿verdad? ¿Quién iba ahí? Iba Bernabé también. Pero hubo un giro. Y esto habla, hermanos, de la humildad de Bernabé. Porque Bernabé, aunque pasa a ser el segundo en la misión, a él no le importa eso. A él lo que le importa es que se cumpla la misión. Y aquí hay una enseñanza, hermano. Algunas veces alguien nos puede rebasar en el ministerio. Y no es por maldad, no es que se lo proponga y diga yo quiero ser mejor que fulano y que esté compitiendo con nosotros, sino que simplemente la gracia de Dios y los dones de Dios están de una forma especial sobre esa persona. Y eso pasó con Pablo.
Pablo tenía demasiada sabiduría, demasiada gracia del Señor, y llegó el momento en que llegó a ser el principal de la misión, y Bernabé pasó a ser mencionado en un segundo lugar. Que Dios nos dé la humildad, hermanos, como ministros, de que un día Dios levante más a alguien que nosotros mismos, en la predicación, por ejemplo, o en lo que sea, y que alguien que empezó desde abajo y que al principio tú le dabas clases, después te dé clases. Que Dios nos dé humildad, porque no se trata de mí, no se trata de que yo sea el primero, se trata de que la obra de Dios sea primero y de que se cumpla la obra del Señor. Juan se apartó de ellos. Aquí mencionan a Juan Marcos. ¿Se acuerdan el capítulo anterior? Los últimos versos del capítulo anterior, muere Herodes, Bernabé y Saulo vuelven a Jerusalén y se llevan ¿a quién? A Juan Marcos con él, con ellos. Y este hombre dice que los abandona, en el verso 5 dice eso, más adelante en el capítulo 15, verso 36 al 41, vamos a ver que tuvieron una diferencia Pablo y Bernabé por esta situación. Y se separaron, de hecho, porque insistía Bernabé en llevarse a Pablo a una misión. Pablo dijo, no podemos llevar al que nos abandonó en la misión anterior, y se separan y Pablo se va con Silas por otro lado. Lo veremos ahí cuando lleguemos a Hechos 15. Bueno, vamos a ver entonces algunas partes de este sermón, sin entrar en detalle, porque como les dije, es el mismo sermón de Pedro, solamente que algunas cositas vamos a ver. Dice, llegando a Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Esta es otra Antioquía, ¿ok? ¿Dónde nació la primera iglesia cristiana? En Antioquía. Ahí comenzó la misión, ¿verdad? Ahora están llegando a otra Antioquía. ¿Y esta qué es? Esta es otra Antioquía. Esta se llama Antioquía de Pisidia. No nos confundamos al leer la escritura. No es que volvieron otra vez a donde salieron, sino que es otra ciudad. Y llegaron, hermano, y mira lo que hace, esta estrategia tenía Pablo siempre. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a una sinagoga. Dice, después de la lectura, llegaron a una sinagoga, se sentaron a escuchar. Después de la lectura de la ley y los profetas, les preguntaron si tenían una palabra para el pueblo. Esta era una costumbre en las sinagogas judías. Cuando un rabino nuevo llegaba a visitar, vamos a suponer que el día de hoy llegara un pastor aquí, ¿no? Y entonces se sienta por ahí a escucharme, yo termino de predicar. Entonces a veces se tiene esa cortesía. El pastor fulano está con nosotros, quiere dar unas palabras. Yo no hago eso, la verdad. Porque a los pastores les das el micrófono y ¿quién se los quita? Pero bueno, y sorry, ¿no? Pero hermano, esa costumbre la tenían, hermano, en las sinagogas. Llegaba un rabino, entonces, ¿usted tiene algo que decir? Y ya, y le dan esa oportunidad a Pablo. Y usted sabe, los judaizantes dicen que Pablo iba siempre a las sinagogas en el día de reposo y que nosotros tendríamos que estar reunidos entonces en el sábado, día de reposo. Pero no, esto era estratégico. Ni modo que el apóstol Pablo los fuera a buscar a la sinagoga el martes, cuando estaba vacía. Claro que no, el apóstol Pablo era inteligente, él quería llevar el evangelio y la sinagoga tenía dos ventajas. Número uno, ya había gente reunida ahí. ¿Para qué los voy a andar buscando? Ya están. Número dos, esta gente ya tenía un interés por Dios y su interés estaba basado en el Antiguo Testamento, en el cual Pablo era un experto para demostrar con el Antiguo Testamento que Jesús de Nazaret era el Mesías. Entonces eso era como su mero mole para Pablo. Ir a las sinagogas en día de reposo para predicar, y ahora le dan la oportunidad, hermano, de predicar. Y entonces Pablo se levanta y dice, varones israelitas. Era, hermano, un excelente comunicador. El apóstol Pablo, hermano, es, después de Jesucristo, no hay predicador más grande que Pablo. No hay, hermano, no lo busque. Yo sé que Spurgeon le llamamos el príncipe de los predicadores, etcétera, etcétera, pero nadie era más grande comunicador que Pablo. Pablo se para, hermano, y con una sabiduría les da una cátedra de la historia de Israel. Y estos dicen, ay, qué bonita la historia. Pero Pablo tiene un objetivo en mente. Y esa cátedra de historia los quiere llevar al clímax de que toda esa historia Dios preservó a Israel porque tenía el plan de darles un salvador al final, que era Cristo Jesús. Así que les dice, saben bien que estuvimos esclavos en Egipto por 400 años. Saben bien que salimos de Egipto, estuvimos en el desierto 40 años, donde por cierto Pablo les dice, el Señor no soportó, no es de que fuimos buenos, no soportó. Luego el Señor nos introdujo a Canaán, conquistamos ahí las naciones de Canaán, nos puso jueces por un tiempo, luego llegó el profeta Samuel, le pidió el pueblo rey a Samuel, Samuel les puso a Saúl, Saúl no era un hombre realmente espiritual, el Señor lo quitó, le dio un hombre conforme a su corazón que era David, y de David iba a descender el rey eterno, Jesús de Nazaret. Y por eso Pablo le está dando una cátedra de historia, porque los quiere llevar a Cristo Jesús. Y habiendo cumplido, les dice después de eso,
todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Pablo hace algo, Pablo les dice, allá en Jerusalén también hay sinagogas, y allá se reúnen también los judíos a leer la ley y los profetas en el día de reposo. Y esos mismos que se reúnen a leer la ley y los profetas que hablan de Cristo, no identificaron a Cristo. Lo crucificaron, lo mataron, lo vapulearon, lo pusieron en una cruz. Pero ¿saben qué? El Señor lo resucitó. Él no vio corrupción. Porque todo lo que se escribió acerca que pareciera que era de David, que no vería corrupción, sabemos que no se cumplió en él porque David vio corrupción. Y Pedro había dicho en su sermón anterior, y su sepulcro está entre nosotros, por si alguien quiere rascar y ver que ahí está. Su cuerpo se corrompió, pero Cristo no. Y entonces Pablo, hermanos, conocedor de la historia de Israel, conocedor de las profecías que hablaban de Cristo, usa entonces la historia del Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento y dice, Él es el que iba a venir. Él es la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Él fue el que se prometió que iba a nacer de una virgen, Isaías 7:14. El que se dijo que iba a nacer en Belén, Miqueas 5:2. Aunque usted sabe todo lo que tuvo que pasar para que naciera en Belén, ¿no? Tuvieron que ir por un censo. Dios obrando ahí su providencia. Que sería hijo de David, segunda de Samuel 7, que sería sacerdote según el orden de Melquisedec, Salmo 110:4, que entraría humilde y sentado sobre un pollino de asno en Jerusalén, Zacarías 9:9, que un cercano lo traicionaría, Salmo 41:9, que sería traspasado su costado, de hecho la cantidad de monedas por las cuales se le traicionaría, Zacarías 11:12. Y dice Pablo, al condenarle, cumplieron todas estas profecías que estaban escritas de él. Que sería escupido, que le arrancarían su barba, que menearían la cabeza en señal de desaprobación, burlándose de él. Salmo 22 narra la crucifixión perfectamente, que sus manos serían perforadas junto con sus pies, su costado atravesado. Y por último les dice, sabed esto, por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Esta gente, hermano, eran conocedores de la ley y ellos tenían entendido que era por medio de guardar la ley que podrían entonces encontrar favor ante Dios. Y Pablo les dice, no, no es así. La forma de encontrar favor ante Dios es que nosotros seamos justificados en Cristo cuando creemos en Él y en su sacrificio. Estas personas jamás iban a lograr realmente agradar a Dios por sus buenas obras u obtener una posición de relación directa con Dios. Porque precisamente el pecado, ¿qué hacía el pecado, hermanos, en el Antiguo Testamento? El pecado era algo que constantemente cerraba el paso. ¿Cuántos han ido a una colonia donde hay de esas garitas? Que tienes que meter una tarjeta, se abre y pasas. Y si no pasas rápido se baja, ¿verdad? Y hay carros que hasta a veces les pega encima a esa garita. Y eso era lo que hacía el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El sistema de sacrificios, cuando se hacían las expiaciones correctas, con la actitud correcta, se levantaba la garita del pecado y la gente podía acercarse a Dios. Pero esos sacrificios eran temporales, nunca acababan con el pecado. La garita siempre volvía a caer y siempre volvía a traer separación. Pero en Cristo Jesús eso no vuelve a suceder jamás. Porque Cristo Jesús vino a quitar de en medio el pecado y a darnos entrada libre delante de nuestro Dios. Y por último, hermanos, el punto 4, los gentiles reciben el evangelio y los judíos lo rechazan. Leemos los últimos versos del 42 al 52. Hechos 13, 42 al 52. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia,
pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué provocó el sermón anterior de Pablo? Un gran interés. El sermón que Pablo dio, hermanos, en Antioquía de Pisidia provocó un gran interés. Miles y miles de personas, al grado que casi toda la ciudad, hermanos, se convocó en el siguiente día de reposo porque querían seguir oyendo más. Qué rico eso, ¿verdad? Que Dios nos dé esa hambre, hermano, por querer aprender, por querer atesorar la palabra del Señor. Yo le soy sincero, hermano, una buena predicación vale oro. Y no lo estoy diciendo por esta, lo estoy diciendo porque yo oigo prédicas. Y wow, cuando yo oigo una buena predicación, yo me deleito, yo me gozo y digo, quiero más de la palabra del Señor. Y eso es bueno, hermanos. Amar la palabra del Señor cuando es enseñada. Y la palabra de Dios, hermano, es enseñada a veces en una simplicidad. Simplemente alguien te está explicando un versículo y tú te estás deleitando en eso. Hoy me pasó en la mañana, cuando el hermano explicaba los versículos. Decía, wow, qué bonito versículo. Eso es tener un amor genuino, hermanos, por la palabra del Señor. Cuando la gente es así, no hay que andarlos obligando a leer la Biblia. Ellos saben que leer la Biblia, hermano, es un placer. David decía, tus palabras son como miel para mi paladar. Dice, el día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Ahora hay un cambio en los judíos. Los judíos ahora están celosos, rebatiendo a Pablo e inclusive blasfemando, dice este pasaje, hermano. ¿Ok? Blasfemando. Y es que, si usted lee con detenimiento, hay varias personas que están siguiendo a Pablo y a Bernabé que no son judíos nativos, son griegos y otros son piadosos, griegos piadosos, gentiles. Y los judíos tenían un entendimiento que, ok, está bien, podemos aceptar al Mesías, si es que es el Mesías, pero ¿cómo? También es de los gentiles, ¿no? Eso no nos cuadra. Y por eso tienen celos ante esta muchedumbre que están escuchando, hermanos, el Evangelio. Pablo les dice, bueno, era necesario predicarles a ustedes primero, pero si ustedes no se consideran dignos, entonces nos volvemos a los gentiles. Y este es un patrón recurrente, ¿no? En el libro de los Hechos, Pablo predicaba a los judíos, llegaba a un lugar, buscaba una sinagoga, a veces no había, como en el caso de Lidia, ¿no? Que estaban orando ahí junto a un río, se cree que era porque no había una sinagoga, y entonces Pablo decía, bueno, no hay sinagoga, pero si había sinagoga, Pablo lo primero que hacía era ir a la sinagoga. El patrón era, lo rechazaban, se volvía a los gentiles, y los gentiles abrazaban entonces el Evangelio. Los judíos, hermano, habían estado esperando al Mesías por 1500 años y no están llenos de gozo ahora que Pablo les ha dicho que ya vino, están llenos de ira. Pero miren los gentiles oyendo esto se llenaron de gozo y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué oyeron? Oyeron cuando Pablo dijo, si ustedes judíos no se consideran dignos del Evangelio, nosotros nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles dijeron, nos va a predicar, nos va a incluir, nos va a hablar del Evangelio. Y se llenaron de gozo, hermano. Y en ese momento sucedió un milagro, porque dice, hermano, que creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Ordenados. Mucha gente cree que la doctrina de la predestinación la inventó Calvino. No, ese Calvino inventó la predestinación. La predestinación no es una doctrina de Calvino. La predestinación es una doctrina de Dios, escrita en su palabra. Porque él tenía un pueblo ya en Antioquía de Pisidia que estaba ordenado para vida eterna y que en el momento en que oyeron el Evangelio, creyeron. ¿Por qué? Porque estaban ordenados para vida eterna. Pablo y Bernabé, miren lo que hacen, se sacuden el polvo de sus pies y se fueron, porque dice que los judíos alborotaron a toda la ciudad. Había mujeres piadosas que eran muy influyentes, sus maridos tenían grandes posiciones de gobierno en Antioquía, y por medio de estas mujeres provocaron que los esposos, que eran oficiales de la ciudad, los expulsaran de sus límites. Y los apóstoles, los misioneros, se sacuden la tierra de sus pies y se van. Esta acción de sacudirse el polvo de los pies era una costumbre judía. Ellos la tenían cuando iban a ciudades gentiles, antes de regresar a su ciudad, para no meter polvo de las ciudades gentiles, que era considerada tierra inmunda a su ciudad, se sacudían los pies, diciendo, la tierra de los paganos no es digna de venir a nuestra tierra. Ahora Pablo y Bernabé les revierten el asunto y les dicen, nosotros nos sacudimos los pies de la tierra de ustedes, porque les estamos diciendo que si ustedes no creen, ustedes no son mejores que los paganos. Y por último,
Quedan dos grupos de gente en Antioquía de Pisidia. Cuando los apóstoles, los misioneros se van, quedan dos grupos. En primer lugar, un grupo de judíos resentidos. Pero en segundo lugar, queda un grupo de discípulos llenos de gozo, llenos de la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo, porque habían venido a la salvación. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.